El título de esta predicación es Ser Iglesia. Di conmigo, ser iglesia. Y de forma más particular al que está cerca tuyo, dile, sé iglesia, dile. ¿Sabes? Jesucristo en este versículo ha dado una de las bases más importantes del Evangelio de Cristo. Esta es como la receta principal para algún chef, o esta es la fórmula principal para algún químico. Cuando dice que hay algo que nos tiene que enseñar a ser iglesia y no con H, a hacer iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Repito, ser iglesia que con H, hacer iglesia como una acción. En otras palabras, la versión NTV de este mismo versículo dice: si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por la causa de Jesús, la vas a salvar. Ahora, para poder entender la iglesia o el ser iglesia, hagámonos la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿No? O mejor dicho, ¿quién es la iglesia? Muchos creemos que la iglesia es este lugar donde venimos y nos congregamos. Sin embargo, el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, dice, vuestros? O sea, dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Templo del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la iglesia no es este lugar, la iglesia eres tú. Amén. La iglesia soy yo. Así que con esa confianza, dile al de tu lado: tú eres iglesia, dile, ¿no? Tú eres iglesia. O sea, qué maravilloso es comprender de que hemos sido nosotros escogidos para ser una casa del Espíritu Santo. Aquí adentro, en tu interior, vive el Padre, vive el Hijo, vive el Espíritu Santo, y somos gobernados por Él. Hay un versículo que dice que si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces aquí empiezan a hacer algo que se llama poder realizar por la palabra griega, la palabra iglesia, de la palabra griega eclesía. Y la palabra eclesía significaba asamblea. O sea, ¿qué es una asamblea? Es una eclesía, o puede ser considerada una iglesia y una reunión de personas. Ahora, hay muchas personas que hacen asambleas. Asambleas de qué sé yo, trabajadores, ¿no? Asamblea del colegio, asamblea de la universidad, asamblea de vecinos, ¿no? Asamblea de gremialistas, sindicalistas, mineros, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchos hacen asamblea. Es por eso que en el Nuevo Testamento la palabra eclesía estaba mal dicha, porque la iglesia no solo es asamblea. No solo nos reunimos acá por conseguir algún favor o todos por votar en algún sentido. No, era un término muy religioso la palabra asamblea, del término griego eclesía. En el Nuevo Testamento ese significado se había cambiado
no el término eclesía, sino el significado espiritual que Jesús le estaba dando, y fue cambiado de asamblea a comunidad. ¿Por qué comunidad? Porque la comunidad, de ahí proviene la palabra comunión. Y de la palabra comunión viene del griego koinonía. ¿Y qué es la koinonía? La koinonía es tener relación, lo cual no pasa en una asamblea. La koinonía es la participación en lo común. Koinonía es un trato familiar. En la asamblea uno viene y le da igual quién está a su lado. Y se saludan, hola, gracias, chao, nos vemos. Hasta la siguiente asamblea. A ver qué dice nuestro dirigente, ¿no? Koinonía es compañerismo, amistad y hermandad entre unos con los otros. Eso es koinonía. Y eso es la iglesia. Por tanto, aquellas personas que ya, la Biblia dice que nosotros somos casa del Espíritu Santo y somos la iglesia, pero la pregunta es, ¿qué sentido tendría que tú y yo como iglesia estemos solitarios? Estemos solitos. ¿Cuál sería el propósito de koinonía? No habría koinonía si hay personas que quieren seguir a Jesús solos. No habría el sentido de lo común, el sentido de trato familiar, de participación. Por eso, mis hermanos, dentro de la iglesia no existe el individualismo. No existe el solitario. No tendría que existir el solitario. Hay muchas personas que dicen, no necesito congregarme o asistir a una iglesia para seguir y para servir a Dios, dicen. ¿No? Conozco muchos de ellos que además se justifican congregándose online. Y dicen, yo estoy con mi YouTube y es más, tengo predicador a la carta, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Escoge de donde quiere, ¿no? Hoy a ver qué cosita puedo escuchar, dice, ¿no? Yo quiero es como si fuera un almuerzo, ¿no? Hoy quiero una sopita de maní y después quiero en segundito, no sé, una carne a la parrilla, dice, ¿no? Y algunos empiezan a utilizar y buscar sus menús, sus cartas a la menús. A su nombre. Alguno cree que puede seguir a Jesús así, pero ahí no está siendo iglesia. Lo que está haciendo es simpatizar con la iglesia. Porque ahí yo me pregunto, ¿cómo entonces si una persona es solitaria va a aprender a ser iglesia? ¿Cómo va a aprender koinonía? Porque hacer con H hay mucho, mis hermanos. Hay muchas personas que son caritativas. Hay personas que son solidarias. Ayudan con donaciones, llevan ropa a los niños, que ya se avecinan esos meses, ¿no? Va a haber muchos de ellos que a nombre de Dios y ayudar a los niños van a empezar a llevar a orfanatos, a pueblos o incluso acá mismo en la ciudad. De esos cada año los vemos. Pero eso que es bueno para los que necesitados, por supuesto, pero eso no es ser iglesia. Así no se es iglesia. Nadie va a ir al cielo por dar muchas donaciones. Nadie va a ir al cielo por ser solidario o por dar algo al pobre. Se va al cielo para ser como Jesús. Hay que ser como Jesús. Por eso, piensa cómo estás dirigiendo tu vida cristiana hasta el día de hoy. ¿Estamos haciendo o intentando ser seguidores de Cristo o nos estamos olvidando de la esencia central del Evangelio? Vamos a volver a nuestro versículo principal.
Mateo 16, 25, versículo principal que nos ha llevado a encontrar algo importante. Pero es bueno cuando tú agarres tu Biblia, lee el versículo anterior y el versículo después, porque ahí vamos a poder entender qué es lo que dice este versículo. Es como comer una hamburguesa, ¿no? ¿A cuántos les gusta la hamburguesa aquí? ¿No? A muchos, creo, ¿no? Ahora, ¿qué sentido tendría una hamburguesa? ¿Cuál es el centro de la hamburguesa? La carne, ¿no? Decimos, da igual, creo, el pan, aunque hay panes ricos, panes raros también, ¿no? Aparte de la lechuguita y todo lo que le ponen ahí, ¿no? Tus aderezos. Pero ¿qué sentido tendría la hamburguesa si no hay el pan arriba y el pan abajo? Pues no sería hamburguesa, ¿verdad? Por eso ahora la carne ya la tienes. 16:25 es la carne. Veamos el pan de arriba, que es el versículo 24. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora veamos el pan de abajo, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estos dos panes, si quieres verlo en este ejemplo, nos habla de la esencia del centro, que es la carne. O sea, hay un común denominador ahí que Jesús estaba enseñando. Estaba diciendo, en otras palabras, ten cuidado de aferrarte a tu vida y egoístamente vivir solo y solo y solo y solo y solo para ti. Por eso, punto número 1, renuncia al egoísmo. Renuncia al egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Este es un mal que impide que podamos ser iglesia. Este es el enemigo número 1 para no ser el discípulo de Jesucristo. El egoísmo es una forma de construirse a sí mismo, pero a la vez, si ve que alguien está queriendo salir más que él, es como aquel jueguito para niños, que cuando sale un patito o un topo, ¿no?, en cada huequito, agarra el niño con su mazón y ¿qué hace? Toma, ¿no? Está saliendo, toma, ahí está, toma, ¿no? Destruye a otros. Eso es una persona egoísta. Y este es un enemigo que está en las iglesias ya. Y está desviando a los cristianos del verdadero propósito del evangelio. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos es el hermano del egoísta. Y la consecuencia de un celo es la contención, o sea, la pelea, ¿no? Y cuando hay estas tres cosas, dice que es perverso, ¿no? Perverso. Y nada más miremos los primeros hombres, cuando estuvieron Adán y Eva y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y miremos por qué Caín asesinó a Abel, el primer asesinato de la historia de la humanidad. ¿Cuál fue la causa y el motivo de ese asesinato? Si no ha sido por celos. Caín ha celado a Abel por la ofrenda que más prefirió y agradó a Dios, y no le gustó eso, ser segundo a Caín o ser rechazado, y asesinó. Por eso una causa del egoísmo y del narcisismo es vivir segundo
o ser menospreciado o rechazado. Sabes, el libro de Mateo, capítulo 19, cuenta cuando Jesús había conocido a un joven empresario y gobernador. Mateo 19, versículo 21 y 22. Quizás como muchos jóvenes quisieran ser, exitosos, con mucha economía y capaz con bastante reconocimiento. Así era este joven. Y dice el versículo 18 para adelante que se había encontrado con Jesucristo, y ese joven era temeroso de Dios, ayudaba a las personas, ayudaba al necesitado y cumplía los mandamientos. Pero en el versículo 21 le había hecho una pregunta al joven. Dice, versículo 20, perdón. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? ¿Y de qué estaba hablando todo esto he guardado desde mi juventud? Se estaba refiriendo a guardar los mandamientos. Incluso más arriba tú vas a leer y dice: honré a mis padres, a mi madre, y amé a mi prójimo, y no hurté. Conozco la ley, todo eso lo he guardado. Y ahí le decía: casi soy perfecto, pero ¿qué más me hace falta, Jesús? 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús había visto que este hombre era cumplidor de la ley, ¿no? Conocía la ley y la cumplía, pero no era suficiente solo conocer y cumplir la ley. Aquí venía la prueba de fuego para un joven con mucho dinero, diciéndole: deja todo y sígueme. 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué harías tú si fueras este joven? Bueno, primero piensa, ¿qué harías si tú fueras millonario? ¿No? ¿Qué no harías capaz, no? Pero la pregunta aquí sería: ¿por qué no somos millonarios? De repente es porque Jesús sabe que reaccionaríamos como este joven, que cuando Él nos pida dejar todo, no lo haríamos. Y quizá por eso no somos millonarios, porque sabe que nos desviaríamos. ¿Por qué hay personas que de tener mucho lo han perdido todo? Porque es mejor perder todo eso que perder la vida eterna. Porque Dios sabía que ellos se iban a alejar de Cristo por tener todo. Entonces, Él se puso triste. Y aquí este es el síntoma de que este joven era egoísta, porque solo pensaba en sí mismo. No quería desprenderse para dar a otros. Era egoísta. Por eso, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que aprender en primer lugar, para poder ser discípulos de Jesús, renunciar a todo lo que tenemos y lo que somos, y renunciar a todos nuestros deseos, anhelos, sueños, metas, por la meta más importante, que es Jesucristo. Es más, el egoísmo no ayuda a la amistad. Dice Proverbios capítulo 18: ¿tienes amigos? ¿Quieres tener amigos? Pues no seas como dice este capítulo 18, versículo 1. Su deseo busca que se desvía. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. ¿De quién está hablando? ¿Sabes? La versión NTV dice lo siguiente:
El egoísta, dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio inicia, dice, un pleito. O sea, una persona egoísta jamás va a perder una discusión. Una persona que tiene esa tendencia no le gusta reconocer sus errores. Aunque ve que lo que está escuchando es sabio, es la verdad y es correcto, esta persona la agarra, la pisotea y la bota y se queda con su opinión. Esa es una persona, dice, egoísta. Y eso le va a llevar a no tener amigos. Porque va a preferir amistades especiales. No, este es mi amigo, realmente. Los cristianos vamos a decir, este es mi hermana y este es mi hermano, nadie más. De aquí no sale. ¿Por qué escogen hermanos o amigos? Porque capaz ese amigo jamás le va a dar la contra. O capaz esa hermana y ese hermano jamás le va a decir cuál es su error y su pecado. Es más, le va a aplaudir. Todo lo que haces es bueno. Uy, eres un ejemplo. Te pongo un altar, poco más. Por eso escogen amigos o hermanos. Dentro de la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, como en el mundo muchas veces se conoce un término que dicen, él es mi mejor amigo o amiga. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que en la iglesia debería de existir eso? Pregunta difícil o fácil. Deberíamos de tener ese pensamiento, decir, él es mi mejor hermano. O ella es mi mejor hermana o hermano. ¿Será posible eso dentro de la iglesia? Los que piensan que sí, déjame decirte que estás equivocado. Porque dentro de la iglesia no se puede tener preferitismo. Porque cuando una persona tiene preferencia solamente con uno o con dos, ¿qué va a hacer con los otros? ¿Los va a tratar mal o negativamente o indiferente? ¿Y eso es iglesia? No. Porque dentro de la iglesia no hay acepción de personas. Por eso, ¿esto dónde arranca? Esto arranca en nuestras vidas cotidianas. En el trabajo no puedes tener trabajadores preferidos, aunque sea muy esforzado. Aunque capaz el trabajador ve es un flojo, pero ni modo, está ahí a tu lado, ¿no? Y trabaja contigo o trabaja para ti o qué sé yo. Y no está en tu poder sacarlo de ahí, pero si estuviera en tu poder tú lo sacarías de ahí, porque no te ayuda en nada. Entonces una persona que no conoce a Dios sencillamente lo excluiría, lo quitaría del plano qué sé yo, del Cardex, no está siendo productivo la cosa. Y yo les quiero hablar también a los jefes cristianos que tienen, no sé, un emprendimiento o tienen un negocio, son gerentes o son dueños de lo que hacen. Ten cuidado con excluir a alguien que piensas que no es productivo, porque también Dios a ti te va a pedir cuentas de tu cargo que tienes y el hacer a excepción de personas con alguien que tú contrataste, no que te obligaron. A su nombre. No tenemos que pensar en nuestros propios beneficios, tenemos que pensar en el beneficio de otros. Porque el jefe piensa en sus beneficios y no le importa el bienestar. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Por qué no estás trabajando? ¿No estás entregando esto y aquello y etcétera? No, es que he tenido un problema. No me importa tu problema. No me importa si vendrás incluso, no sé, de Cochabamba y Oruro, pero tú tendrías que haber estado aquí. Al jefe no le importa eso. Al jefe le importan las ganancias. Al jefe le importa cuánto puede ganar
de lo que tiene y tener mucho más. Egoísta. ¿Sabes? Hay un parecido, el egoísmo tiene un parecido con el narcisismo. El narcisismo tiene una esencia del egoísmo. ¿Alguna vez te han dicho narcisista? ¿O has escuchado decir a alguien, esa persona es muy narcisista? ¿No? ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? ¿Sabes? Una persona narcisista, ¿y de dónde viene esto del narcisismo? Aquí los psicólogos saben muy bien de eso, ¿no? Y deben manejar, y aquí por aquí estoy viendo a alguien, ¿no? Entonces yo creo que deben manejar muy bien esto del narcisismo, de personas que tienen esa tendencia casi egoísta, incluso un poco más grave. Mire, yo no soy psicólogo, pero me llamó mucho la atención la forma de ser de un narcisista. Y también el cómo se origina esto. ¿Sabías que esto viene de una mitología griega? De un hombre llamado Narciso, ¿no? Por eso aquellos que son futuros papás o conoces a alguien que es varón, no le pongas nunca Narciso a tu hijo porque no te va a ayudar para nada, va a ser un dolor de cabeza para ti. ¿Quién era Narciso según la mitología griega? Un joven, dice, muy hermoso, más o menos como el que está a tu lado. Como amén dijo allá, creo, ¿no? Más bien no he dicho como yo, ¿no? O sea, dice que este hombre o este muchacho que sí era de buen parecer, bello, hermoso, un día se miró, dice, su reflejo en el agua. En el agua, ni siquiera un espejo. Bueno, creo que no había espejo según la mitología. Agarró, y yo digo, ¿qué hubiese sido si hubiese habido espejo y redes sociales? Uy, no, hubiese sido tremendo el Narciso, digo, ¿no? Porque él miró su reflejo en el agua y dijo, ¿quién es este potro? ¿No? ¡Wow! ¿Quién es este galán de galanes? Y es increíble que al verse en su reflejo se enamoró a sí mismo. Se enamoró de él mismo. Quisieron pretenderle a algunas mujeres y una en especial. Y él dijo, no, ¿qué te pasa? Yo ya estoy en una relación, pero ¿con quién? Conmigo mismo. Este hombre decidió casarse consigo mismo, si vale el término, igual. Y eso incluso ha llevado a ser sentenciado, según la mitología griega, de morir y ser sentenciado por amarse a él mismo y ser un egoísta, pero a un nivel, ¿qué les digo?, muy elevado. Que nada más miró su propio reflejo. Entonces, hay una oración, no a Dios. Oración es una palabra, una frase que el narcisista tiene. Escuchen cómo piensa el narcisista. Dice, abro comillas, eso no pasó. Y si pasó, no fue tan malo. Y si lo fue, no es para tanto. Y si lo fue, no es mi culpa. Y si lo fue, no fue mi intención. Y si fue así, te lo merecías. Tremendo. En ningún momento se mira a él como un error. Todo es justificación para el Narciso. ¿Sabes? Yo le pregunté a la inteligencia artificial para hoy compartirles algo. Y le dije, ¿sabes, IA? Y el nombre que quieras, por tantos que hay, ¿no? Le dije, a ver, tú que sabes tanto, IA, ¿no? Dime, ¿cómo sería la oración de un narcisista? Pero la oración a Dios, le dije. Y la IA me dijo, claro, no hay problema, Ángelo, me dijo, ¿no? Eso es fácil. Empezó a girar, ¿no? Y me sacó. Y es más, mostrame el rostro de un narcisista, le dije, ¿no? Y empezó a girar y apareció mi foto. No, no, mentira.
Ah, no, eso es mentira. ¿Cuántos amén han dicho, creo, por ahí, no? Eso es broma. ¿Sabes? Y me sacó una oración de más o menos como 4 párrafos. Escucha, voy a leer lo que me dijo, cómo ora un narcisista a Dios. Oh, gran arquitecto del universo, tú que en tu infinita sabiduría creaste la perfección, te diriges a mí hoy, no para pedirte con la humildad de los simples, sino para conversar contigo como un igual, como el mejor de tus proyectos. Te agradezco por haberme elegido, por haberme moldeado a tu imagen y semejanza. Aunque entre nosotros, creo que en mi caso, te esmeraste un poco más. Gracias por este intelecto superior, por esta apariencia admirable y por esta voluntad de acero que los mediocres confunden con arrogancia. Te pido que ilumines a los que me rodean, no para su bien, sino para que finalmente puedan reconocer mi valor y darme el lugar que merezco. Aparta de mí camino a los envidiosos, que intentan opacar mi brillo con sus críticas, y a los incompetentes que retrasan mi inevitable ascenso. Que entiendan que su propósito es admirarme y servirme. Si en el camino he tenido que ser duro, si mis palabras han parecido hirientes, que comprendan que no es mi culpa, sino la consecuencia de su propia incapacidad de no estar a mi altura. Tú sabes que mis intenciones son nobles, porque mis metas son grandiosas y por ende benefician al mundo. Concédeme el éxito que por derecho me corresponde, los aplausos que me he ganado y la lealtad incondicional de quienes me rodean. Y si algún día dudo, recuérdame que dudar de mí sería dudar de tu mejor creación. Al final sé que harás tu voluntad, que curiosamente siempre se parece tanto a la mía. En el nombre de Jesús, amén. Abajo, Narciso. Wow. Y yo le dije, Ia, qué interesante. Y déjeme decirle, voy a ser sincero, algunas partes, y espero que usted sea sincero también, algunas partes me ha hecho recordar el ángelo de carne. Me ha hecho recordar cómo era yo. Y no estoy diciendo que estoy siendo resuelto. Y fue gracioso al escuchar eso, pero después ya no fue gracioso porque después empecé a escucharme a mí mismo. Y dije, uy, bueno, espero que la IA se equivoque ahí, dije yo, ¿no? Pero al parecer no. ¿Sabes? El libro de Santiago 4, versículo 3, hablaba acerca de la oración. Ahora imagínate una persona orando así, ¿no? Quizás no de esa manera, pero imagínate a alguien pidiendo a Dios. Santiago 4:3 dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, ¿por qué una persona no recibe lo que pide? Porque capaz está orando egoístamente, ¿verdad? Quizás está orando para su propio beneficio. Y está mal orar así. ¿Sabes? Si el 100% de tus oraciones son sáname, sálvame, dame, requiero, todo me, como oveja, ¿no? Dame, me.
Si tu oración es así al 100%, estás pidiendo mal. ¿Y qué de otros? ¿Y qué de tu vecino? ¿Y qué de tu familia? Incluso vámonos más cerquita. ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tus hermanos? ¿Qué de aquellas personas que capaz no conoces, pero les estás viendo en la calle con necesidad? ¿O qué de aquellos que incluso te han dicho, ayúdame en oración, o te han contado un problema? ¿Qué de ellos? Por eso, tengamos cuidado de tener una oración muy narcisista. Porque Filipenses 2:2, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. O sea, tengamos un solo sentir, decía Pablo. Tengamos un solo pensar, estemos unidos, porque somos cristianos, porque somos y seguimos a Dios. Y no tengamos un pensamiento individualista, ¿no? Vámonos a nuestro otro pan. O sea, la segunda parte de nuestro versículo principal, Mateo 16:25. La primera parte que la hemos analizado y nos está diciendo el Señor que saquemos el egoísmo de nosotros, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, no te mires a ti mismo como un narciso. No te mires a ti mismo como que tú eres quien importa en todo. No, porque si tú cuidas tu vida y te aferras a tu vida por encima de otro, la vas a perder, está diciendo. Segunda parte: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, la salvará. Entonces, mira qué importante es perder nuestros beneficios. La vida está diciendo acá, y podemos a poner en el ejemplo a mártires del Evangelio, como ha habido muchos, y en la Biblia hubo uno de ellos que se llamaba Esteban, ¿no? Y murió por la causa del Evangelio. Dio su vida por Cristo. Ahora tú y yo, ¿tenemos que seguir esos pasos? Por supuesto que sí. Tenemos que ser capaces de entregar nuestra vida por la causa de Cristo. Ahora, esa no solamente es una frase poética, porque Cristo no está aquí. No lo tocamos, no lo vemos, pero existe. Pero Jesús un día dijo: aquella persona me diste de comer cuando estaba capaz hambriento, me vestiste cuando estaba desnudo, me cuidaste, etcétera. Y un día Jesús le preguntaron los discípulos: pero ¿cuándo hemos hecho contigo eso? No lo hemos hecho nunca. Y Jesús dijo: cuando me lo han hecho a uno de esos pequeños, me lo han hecho a mí. O sea, se estaba refiriendo a otras personas pequeñas, que se refiere vulnerables, se refiere cristianos nuevos, se refiere incluso inconversos, perdidos, heridos, etcétera. Cuando tú haces eso a un pequeño, estás cumpliendo tu labor del Evangelio. Perder la vida por causa de Jesús. El apóstol Pablo ha dado una analogía en el Romanos capítulo 7 para hablarle en el ejemplo del matrimonio a los nuevos convertidos y a los viejos cristianos, en este entonces fariseos, para que entiendan qué es el Evangelio. En el capítulo 7 de Romanos, recuerden que el matrimonio es el ejemplo perfecto de la relación que tiene que tener la iglesia, o sea, tú con Jesucristo. Porque dice Efesios que nosotros somos la novia de Cristo, somos la futura esposa de Cristo. Entonces, este es el ejemplo perfecto en una analogía que toma Pablo para hacernos entender
¿Cuál es el evangelio verdadero? Versículo 2 y versículo 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será, dice, adúltera. Esto es lo que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Una mujer casada va a su registro civil y está ahí casada. ¿Qué pasaría si su marido vive y esa mujer decide estar con otro varón? Está quebrantando la ley de su firma y del matrimonio. Entonces esta mujer sería considerada una adúltera o una infiel. Pero ¿qué pasa? Dice, si el marido muere. El marido muere, entonces esa mujer queda libre, dice, de esa ley de estar unido hasta que la muerte los separe. Pero ya la muerte los separó a esa mujer. Entonces, si se casa y tiene el derecho de casarse nuevamente, porque el marido murió, puede rehacer su vida. Entonces, las personas que conocían a esa mujer no la van a llamar adúltera o infiel, porque el marido falleció, ¿verdad? Entonces esto es la vida común, la vida corriente que pasa. Ahora, ¿por qué Jesús le dio a Pablo esta revelación para hacernos entender el evangelio correcto? Dice versículo 4 y 5: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Yo quiero que te apuntes esto. Está hablando de dos leyes acá, comparando al marido que vive y al marido que murió. Número 1, la ley del pecado, que representa al marido que murió, ¿no? A ese marido que murió. Número 2, la ley de la gracia, otra ley que aparece. ¿Y a quién representa esta ley? A Jesucristo que resucitó. O sea, a ese nuevo marido que aparece. El marido murió y ese nuevo marido que aparece y se casa esa mujer es Jesucristo, lo cual está pidiendo que después den frutos. ¿Cuál es el fruto de un matrimonio? Los hijos. Por eso un cristiano, cuando se nace de nuevo, es como un matrimonio, y después, estando con Cristo en una relación del evangelio, tiene que dar frutos, tiene que mostrar evidencias de que realmente su marido es Cristo. Ahora, ¿sabes por qué utiliza el matrimonio? Porque hoy en día también es esto un reflejo de la realidad. Hay maridos que son maridos sargentos, maridos que son como comandantes, que les gusta hacer cumplir la ley porque así les han enseñado o así lo han heredado. Son duros con sus esposas, son duros con sus cónyuges, con la palabra, con las acciones, e incluso cuántas mujeres habrán sido o estarán siendo vulneradas y maltratadas, quizás verbalmente e incluso hasta físicamente, por sus tratos que tienen hacia su esposa. Y todo porque ellos piensan que es lo correcto, es la ley. Varones que dicen: esposos, me haces la comida y me haces la comida, me lavas aquello y me lavas, ¿no? Y tú no me vas a ningún lugar sin que yo sepa dónde vas. Son comandantes y creen que eso es ser maridos. Saben, así es la ley. La ley mosaica que dice: no harás esto, siempre un no. Pero aparece el buen marido
Y esa ley mosaica que ha llevado a descubrir el pecado, dice que murió. ¿Cuándo murió? Cuando Cristo apareció y dijo: tú que eras tan maltratada, mujer, por un marido que has tenido y te daba duro, yo voy a ser otro marido. Te voy a dar a ti amor. Te voy a dar a ti comprensión. Te voy a dar a ti paciencia. Como el marido que soy, voy a ser bondadoso. Y si ese otro marido no te ha cuidado, yo te voy a cuidar, dice Jesús a sus esposas. Amén. Entonces, esto es lo que ha hecho Cristo. Y esto es lo que quiere también Cristo para con los maridos. Que no sean duros. ¿Qué decíamos la semana pasada? Maridos, traten a sus esposas como a vaso frágil, con honra, con honor. Y no las trates como si fuera un cabo, un soldado más, que tiene que obedecer tus órdenes. ¿Cuántos maridos trabajan, se esfuerzan para traer el dinero a la casa, sustento, pero cuando llegan a la casa les tiran la plata en la mesa o poco más ahí en el lugar de la esposa? Toma. Y mujer, no me molestes porque estoy cansado y tengo muchos problemas en el trabajo, dicen algunos maridos. Pero capaz la esposa intenta hablar y dice: pero ¿sabes qué, esposo o marido? Hay cosas que me pasa y siento, o los hijos y esto, aquello. Y esos sargentos dicen: no me molestes, estoy cansado de estas cosas incomprensibles. La pregunta es: ¿cómo puede ser posible que haya maridos en esa forma de ser y que se llamen cristianos? Y que vengan a la iglesia y levanten las manos, canten, adoren, digan gloria a Dios. Y es más, les tratan con mucho respeto a algunos hermanos y hermanas. Dios te bendiga, mua, mua. ¿No? Y abrazo aquí, abrazo allá. Pero en la casa, con sus esposas, son lo contrario. Por eso Jesús decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. Porque por afuera se ven lindos. Ay, qué bonitos flores te han puesto en el epitafio. Pero cuando abres la tumba, te entras allá adentro. Qué olor más nauseabundo. Gusanos por aquí y un olor a podrido. Porque sus corazones están lejos de lo que es el evangelio verdaderamente. Como amemos y tratemos a nuestras esposas, así vamos a tratar al prójimo. El perfecto ejemplo para los varones es eso. No te confundas. No intentes ser cristiano nada más de papel, o cristiano de apariencia, o cristiano narciso. Lo que Dios desea es que entiendas que tú tienes que dar tu vida por tu esposa. Y si lo vas a hacer por tu esposa, por supuesto que lo vas a hacer por el prójimo, por quien te escucha, por quien te ve. Y esto también no solo es por los varones, esto es también para las esposas, para los hijos, en el trato familiar que hay dentro de nuestras vidas. Y para acabar, versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Diga conmigo, letra. ¿Sabes de qué se refiere? La letra es la ley. Y la ley, que es el pecado, nos ha llevado a ser muy rígidos. Los fariseos han intentado cumplir la letra con una mujer que ha pecado de adulterio y ha sido sorprendida. Apedrearle, decía la letra, la ley. Jesús: a ver, ahora ¿qué dices? Hay que matarla. Tú dices que eres de Dios, entonces la ley dice que hay que matarla. ¿Y qué hizo Jesús? El buen marido. Él dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿a qué apeló Jesús? A que no sean egoístas, a que piensen en el amor y la consideración y la paciencia y el perdón. Entonces, por ahí yo me imagino uno de esos hombres con la piedra en mano habrá dicho: yo he estado con esa mujer, pero nadie lo sabe.
tiro. Otro hombre hubiese estado en otro costado mirando a esa mujer y por ahí mi esposa se entera que yo también estaba con esa mujer, la tiro. Y así cada uno se iba en su conciencia entrando a algo que se llama redargüimiento. Nadie ya estaba con piedras y Jesús le dice: mujer, levántate, ¿dónde están los que te querían matar? Se han ido, Señor, le dice. Entonces, ni yo te condeno. Levántate, le dice, y no peques más. Ese es el marido de amor. Y ese marido de amor quiere que no solo los maridos que tenemos esposas tratemos así a las mujeres, sino que el cristiano trate así a su prójimo, a su hermano, a su familiar, o al desconocido, o al enemigo. Perder la vida, decía el versículo. Yo te pregunto, ¿vale la pena sufrir para que una vida se salve? ¿Vale la pena que soportes dolores, humillaciones, vergüenzas, angustias, pero con el único fin que esa persona conozca a Jesús? ¿Valdría la pena? Sabes, no solamente un amén ahí, no solamente vale la pena o la vida de una persona, vale la vida, pero la vida eterna de esa persona y la vida eterna tuya. Mis hermanos, si Jesús murió por los pecados del mundo, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? El Evangelio no es egoísta. El Evangelio es amor. El Evangelio es que cada día que tú camines a partir de hoy, no mires tu propio bienestar. Ya no importa nuestro bienestar. Ya no importa si estoy bien, si estoy mal. Algunos dicen: pero yo estoy enfermo, me duele, estoy herido, capaz estoy lastimado, ¿y cómo voy a ayudar a otros? Lo puedes hacer. Si tú te encargas de ayudar, decía Pedro, a otros con el amor ferviente que tienes, entonces tu vida misma se va a sanar si tú le ayudas a otro, dice, pero por amor. Hoy te animo, mi hermano, sé atento con quién te sientas en el trabajo, en el mercado, en la zona, en la calle. Sé atenta con quién hablas. De repente Dios te está poniendo a alguien para que tú le presentes el Evangelio, porque es probable que esa persona de repente no la veas más. No pienses en tu bienestar solamente o en la de tu casa. Piensa en el bienestar de todos. Y este lugar, si eso sucede, estoy seguro que tú a la siguiente no vas a venir sola o solo. Vas a venir con alguien que necesita de Cristo, que necesita de Él. Yo sé que hoy necesitamos de Él. Por eso nos vamos a poner a nuestros pies y vamos a darle a Él las gracias y vamos a buscar de su presencia. Pero también le vamos a decir que nos enseñe a no aferrarnos a nuestra propia vida. Cierra tus ojos. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por la causa de Jesús, la salvarás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por darnos este mensaje. Dile gracias porque hablaste a mi corazón. Señor, hay mucho que me falta. Hay mucho que debo renunciar a mí mismo. Debo de llevar mi cruz y seguirte. Señor, si he caminado en el egoísmo, dile perdóname, dile. Si he caminado, Señor, en pensar en mi propio bienestar, en mi propia vida y nada más que mis beneficios, perdóname, porque ese no es tu evangelio. Busca el reino de Dios y su justicia, dice tu palabra, y lo demás se va a añadir.
Por eso hoy, Señor, dile, aquí estoy para poder pedirte, Señor, enséñame a ser iglesia. Enséñame, dile, a ser iglesia. No solo viniendo a este lugar, sino de lo que yo recibo, llevar a otros lugares, Señor, que necesitan. Quita el egoísmo de mis ojos, de mi boca, de mis oídos, de mi mente y corazón. Quita la independencia. Quita, Señor, ese sentimiento solitario. Quita, Señor, esa preocupación por mis propias cosas. Porque, Señor, no se trata de mí el evangelio. Se trata, Señor, del bienestar del necesitado, del herido, del enfermo, del apartado de la fe. Se trata, Señor, de aquel o de aquella que necesita de ti. Por eso el día de hoy te ruego, dile, abre mis ojos, abre mi entendimiento y ayúdame, Señor, ayúdame a ser iglesia. No solo quiero hacer acciones mecánicas. No se trata de un trabajo para venir y cumplir una función y acabó el horario de trabajo. El evangelio no es un horario de trabajo. Para el evangelio no hay horario. Para el evangelio no hay marcado de tarjeta. Para el evangelio no hay sueldo. Para el evangelio no hay seguro. Para el evangelio es la vida para entregar a Dios de todo nuestro corazón. Por eso, Señor, dile, ayúdame hoy. Y seas tú hoy cambiando mi manera de pensar, dile, transforma mis pensamientos y mi corazón. Ayúdame, Señor, a que todo lo que yo he recibido, Señor, pueda realmente darlo a otros. Líbrame, Señor, de los celos. Líbrame, Señor, dile, del egoísmo. Líbrame, Señor, dile, de todos aquellos enemigos que vienen a no mostrarme, Señor, o a evitar que yo vea lo que es coinonía. Ayúdame, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Y, Señor, solamente a ti y gracias a ti, Señor, hoy puedo estar en tu presencia. Porque estar en tu presencia, estar, Señor, en medio de tu presencia es mi único anhelo. ¿Cómo voy a conseguir, Señor? ¿Cómo voy a conseguir tu grande amor? ¿Cómo voy a conseguir tu carácter si no estoy a tu lado? Y dile, Señor, abrázame el día de hoy, dile. Señor, dile, úngeme, tócame, Señor Jesús, dile, lléname, lléname, Jesús. Levanta tus manos, dile, Señor, aquí estoy. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que Él toque todo tu interior. Que Él pueda, en el nombre de Jesús, ministrar tu vida. Solo el Señor sabe cómo has venido. Pero dile, Señor, aquí estoy. Tócame, dile, Señor. Deja que Él solucione tus cargas. Deja que Él solucione tus problemas. Tan solamente tú ve a otros. Tú ve la necesidad de otros y vas a ver cómo Dios empieza a solucionar tus problemas. El Señor te dice, ocúpate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas en silencio y en lo invisible lo voy a hacer. Tú solo ocúpate de otros. Tú solo ocúpate de aquellos que necesitan. Gracias, Jesús. Él está aquí para abrazarte. Él está aquí para ungirte. Él está aquí
para reparar, para restaurar lo que hay dentro de ti. Gracias, Dios. Enséñame a sentir tu corazón. Jesús, quiero oír tu respirar. Dejarte sin aliento con mi fe y adorar. Jesús, tú eres el pan que me alimenta, el verbo vivo que bajó del cielo, un toque a mi frío corazón con tu amor. Abrázame, abrázame, cúrame, cúrame, úngeme, úngeme, tócame, tócame. Enséñame a sentir tu corazón. Jesús, quiero oír tu respirar, dejarte sin aliento con mi fe y adorar. Jesús, tú eres el pan que me alimenta, el verbo vivo que bajó del cielo, un toque a mi frío corazón con tu amor. Abrázame, abrázame.
con tu manto, reina en mí con tu gloria, pues a tu lado es mi lugar. Aleluya, aleluya, ven sobre mí con tu manto, reina en mí con tu gloria, pues a tu lado es mi lugar. Aleluya, aleluya. Así es. Reina en nosotros, Señor. Gobierna en nuestro corazón y haznos ser a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdame, Señor, dile, a pensar en la necesidad de otros. Ayúdame a ya no solamente verme a mí. Ayúdame a mirar así con esos ojos como veo mi vida. Ayúdame a mirar a otros con esa misma intensidad, Señor, con ese mismo dolor, con esa misma energía, Señor. Así quiero ver, Señor, a otros, y que mi boca se abra, que mis palabras salgan para que puedan llevar palabras de esperanza a esas personas necesitadas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, dile. Te entrego todo mi ser y ayúdame a mí a llevar mis cargas, dile. Ayúdame a tomar mi cruz, dile, y negarme a mí mismo y seguirte de todo mi corazón. Gracias, Señor, dile. Gracias por enseñarme el evangelio de tu palabra. Gracias por enseñarme el evangelio, Señor, el evangelio de Cristo. Te agradezco, Padre. Te agradezco, Hijo y amado Espíritu Santo, dile. Levanta tus manos y glorifica quien nos ha reunido en este lugar para hacer y aprender a ser iglesia. Y dile a Él: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina.